En comunicación con Mariano Cherique, que es licenciado y doctor en educación, licenciado por la UBA y doctor por la Universidad de La Plata. Le ha escrito varios libros como De la Concordancia, Cambiemos, El sueño de las terceras fuerzas. Alguna vez hablamos sobre ese interesante libro, y últimamente ha publicado 100 preguntas sobre la universidad, y creo que en estos tiempos que corren, donde la educación está siendo bastante bastardeada y hay algunos proyectos que nos preocupan de sobremanera, es interesante hablar con él. Mariano, buenos días, ¿cómo te va? Luis Sellán te saluda acá desde Zárate. Buen día, Luis, ¿cómo va? Un gusto hablar con vos, como ya hemos hablado otras ocasiones. Sí, exactamente. Bueno, contanos un poco primero, ¿no? De tu interesante libro. ¿Por qué se te ocurrió hablar y decir estas 100 preguntas sobre la universidad? Mira, básicamente yo lo que noté es que hay mucha bibliografía sobre temas específicos de la educación superior, sobre todo la educación superior universitaria, que van apareciendo, bueno, año tras año, a lo mejor enfocándose en un periodo histórico de 10 años o de 5 años, a lo mejor enfocándose en una cuestión puntual como puede ser, no sé, los posgrados, o como puede ser la cuestión de la gratuidad universitaria o la reforma universitaria, que son todos temas muy importantes, pero abordados puntualmente para un público que ya tiene que tener para leer esos libros como una base de un montón de cuestiones sabidas, conocidas. Y me pareció, y esto lo ratifiqué también dando clase en carrera docente de la Facultad de Medicina de la UBA, donde yo le doy clase a médicas, médicos y paramédicos habitualmente, que incluso los profesionales no saben, por ejemplo, qué es el cogobierno, siendo que a lo mejor hace 10 o 20 o 25 años que votan consejeros, primero estudiantiles, después consejeros de graduados o de profesores, y sin embargo no conocen el funcionamiento del cogobierno. Entonces me pareció que hacía falta hacer un texto más de base, algo que aclare más las cuestiones desde cero, y no dar por supuesto que la gente va a saber de qué estamos hablando. Claro, vos precisamente ahí te preguntás, una de las cosas es sobre si la educación en la universidad es democrática o es gratuita, ¿no? Que es una discusión también, hasta qué punto es democrática, hasta qué punto es gratuita. Haces un recorrido de la historia y de alguna manera hablando de lo que fue la autonomía universitaria. Totalmente, porque por democracia se puede entender ya sea el ingreso directo, que se obtuvo entre el 53 y el 56, y después se obtuvo en el 73, y después ya se obtuvo a partir del año 84, con la democracia recuperada, de la cual ahora cumplimos 40 años, pero está la cuestión también de si es democrática internamente. Esto tiene que ver con el cogobierno fundamentalmente, y también la cuestión de si alcanza con el ingreso directo, es decir, si la selección no se hace previamente, ya sea en la secundaria o ya sea en el primer año de quienes empiezan la universidad con ingreso directo, pero después abandonan los estudios, ya sea por no tener medios económicos, ya sea por tener dificultades de lectura y comprensión de textos. Digamos, hay muchos factores que hacen que la pirámide exista, es decir, que haya muchos ingresantes y pocos graduados, que es otra de las preguntas del libro. Claro. Y hablas también del arancelamiento, ¿no? Esta discusión que hubo ahí al comienzo de la democracia, hablas de una ley, digamos, ya Roca hablaba algo de esto, ¿no es cierto?, de la devolución de los egresados, y hay una ley del 86, 85, no me acuerdo, de Federico Storani Vanosi. Vos ahí relatás un poco sobre la devolución de los que son egresados, precisamente, un aporte a lo que le dan a la universidad. La idea del impuesto al graduado es una idea que surgió en 1964. León Patlis la presentó, que era diputado radical, después la presentó Storani en el 86, y lo que buscaban fundamentalmente era aumentar el impuesto a las ganancias de aquellos padres cuyos hijos vayan a la universidad. Bueno, esto después se reflotó un poco en el 2000-2001, nunca se llevó a concretar, y el principio de gratuidad estuvo vigente salvo en el periodo del 81, 82 y 83, que fueron 3 años donde hubo arancelamiento efectivamente en la última etapa de la dictadura argentina, que fue un poco copiar la dictadura chilena, que también estableció aranceles en sus universidades en ese año de 1980.
Claro, bueno, vos, ¿qué pensás sobre esto? O sea, no del arancelamiento de los estudiantes, sino básicamente de los que son egresados. ¿Vos crees que debe haber una colaboración o deben devolver algo a la universidad? Yo creo que sí, de hecho, en muchas carreras tienen, por ejemplo, el consultorio jurídico gratuito en Derecho, donde devuelven a lo largo de un año una gran parte del esfuerzo de la comunidad brindando un servicio gratuito. Está el internado anual rotatorio de la Facultad de Medicina. Normalmente las facultades de medicina tienen como parte de su formación y antes de especialización, o sea, la carrera de medicina quizás es la más larga que existe, ¿no? Porque tiene la formación de grado, después tiene el internado anual rotatorio y después la especialización, con lo cual se pasan cerca de entre 12 y 15 años estudiando y trabajando, y en muchos casos este internado no es ni siquiera remunerado y tiene un montón de horas de carga de laboral. Y bueno, y creo que es importante la devolución a la comunidad, aunque es muy polémico la forma de implementarlo a través de un impuesto especial de los hijos, de los padres cuyos hijos vayan a la universidad, porque en realidad los hijos ya son mayores de edad. Jurídicamente es medio difícil de implementar, pero el concepto en sí de que se devuelva el esfuerzo sí me parece que está bien, que es algo que es válido, pero me parece que lo mejor es tener un buen sistema impositivo que recaude más de los ricos y que le dé a todo el sistema educativo, no solamente a la universidad, sino también a nivel medio, que es donde también hay pirámide, no todos los que empiezan la primaria, la secundaria la terminan. Entonces ahí hay que poner el acento para que justamente puedan tener igualdad de oportunidades para poder ser beneficiados después por el libre ingreso a la universidad. Claro, vos ahí también hablas en tu libro sobre el tema de la articulación con el mundo del trabajo, que la universidad esté acorde al proyecto comunitario de alguna manera. Te doy un caso del Zárate, ¿no? Donde, por ejemplo, se quiso articular con buenas intenciones, probablemente un centro universitario que articulara con la Universidad de Rosario y Medicina, y la Universidad de Loma de Zamora, que también está acá en Zárate, que por ejemplo da abogado, la carrera es abogacía, donde Zárate está lleno de abogados. Por ahí muchas veces los proyectos educativos tienen que estar acordes, ¿no es cierto?, también a las necesidades de la comunidad. ¿Qué necesita una comunidad determinada? No es lo mismo que lo que se necesita en la zona de la Pampa Húmeda, que lo que se puede necesitar acá en la zona de Zárate. Digamos, cada región también requiere, ¿para qué ponemos una universidad? Si no, digamos, sin caer en aquello de Macri, ¿qué es eso de universidades por todos lados, no? No, totalmente, y de hecho si uno analiza las universidades, las cuestionadas universidades del conurbano, en realidad son universidades que en su mayoría no brindan las carreras tradicionales, que son abogacía, medicina y contador, sino que más bien se concentran justamente en aquellas que tienen más demanda comunitaria, como pueden ser actualmente las paramédicas, que tienen una enorme demanda, porque todo el mundo sabe que la pandemia lo dejó al descubierto, que hacían falta más enfermeras y enfermeros y kinesiólogos, que son los que en definitiva salvaron la vida de los que tenían COVID y estaban intubados. También hace falta, de acuerdo a las zonas, carreras que tengan vinculación con el entorno productivo local, qué sé yo, si es en Berazategui, no sé, la industria del vidrio, si es en otra localidad, en Quilmes está el tema de la fabricación de barcos, que se estudia a través de una ingeniería. Es decir, en general las universidades del conurbano tienen carreras vinculadas con necesidades inmediatas y del entorno más local, digamos. Claro, acá está la carrera de reactores nucleares, por ejemplo. Hay una carrera claro. No sabía. Claro. Lógico, sí. ¿Y la articulación con la secundaria? Bueno, es un tema que yo lo abordo en la parte de por qué se reciben pocos en relación a la cantidad que ingresan, y uno de los factores es la articulación con la secundaria, porque el estudiante, por más que tenga libre ingreso, cuando entra le cuesta elegir la carrera, le cuesta estudiantar, que es un verbo que parece que no existe, pero que existe, que lo inventó un pedagogo llamado Gary Fentesmacher, un pedagogo europeo que postuló que había que aprender a ser estudiante.
Uno dice, ¿cómo que aprender a ser estudiante? Bueno, aprender a buscar los materiales, aprender a encontrar la lógica del trabajo en grupo, aprender a participar de una clase, aprender a entender las consignas que se dan para hacer un trabajo, aprender la vida misma de la universidad, de cómo manejarse, de cómo compatibilizar eso con el trabajo, con los compromisos familiares, con los compromisos laborales, es decir, y ese estudiantar es lo que posibilita también el éxito académico, es decir, que poder no solamente estudiar, sino también completar una carrera, ¿no? Bueno, vos te acordás que cuando se creó el ciclo básico, creo que la intención era, no sé si igualar o de alguna manera equiparar, digamos, el chico que salía de la secundaria, bueno, yo soy uno de ellos, y salíamos en aquellos años, claro. Precisamente para tratar de, bueno, que logre ese aprendizaje de empezar a leer otros conceptos, otras ciencias. Totalmente, una de las preguntas justamente es cómo se creó el CBC, y ahí yo cuento un poco, claro, que leyera y copiara un poquito Harvard, que estaba en ese momento, ya fines de los 70, principios de los 80, postulando que había que preparar al estudiante, nivelarlo y darle una orientación general previo a la elección de la carrera, o que por más que elija una carrera, después tenga la suficiente flexibilidad en las seis materias, claro, como para ir cambiando y para abrir la cabeza, y a lo mejor a aquella persona que por tradición familiar, porque tiene un padre, una madre, un tío abogado, se anotó en derecho, bueno, después vea a que existen otras posibilidades y bueno, y pueda reorientarse la matrícula. De hecho, hay entre un 20 y un 30% de los ingresantes del CBC que cambia de carrera respecto a la primera que elige. Entonces es un dato que sirve para eso. Claro. Sí. Bueno, y para ella redondeando y agradecerte, Mariano, que nos hayas atendido, es tan interesante el tema de universitario. Después nos decís bien cómo conseguir el libro. Si vas a andar por la zona, sería interesante que algún día también lo presentaras por acá, porque lo estás haciendo por todos lados o por varios lugares. Te metés con el tema de la investigación también, que creo que es interesante, es una de las funciones de la universidad. Claro, junto con la docencia y con la extensión, la investigación tiene una tradición larga en Argentina y bueno, ahí yo cuento un poquito cómo se fueron armando los primeros institutos de investigación, claro, en la universidad, en las distintas universidades, y particularmente, bueno, cómo surgen los 3 premios Nobel en ciencias, claro. Que si bien hay un dato que es curioso, yo no lo puse en el libro, después lo pensé, porque eso es lo típico, cuando uno escribe un libro termina de escribirlo, lo manda a imprenta y después se le ocurren 4, 5 o 10 cosas más que podrían haber estado. Claro. Y una de las que se me ocurrió fue que los premios Nobel de Ciencias son recontra importantes para la Argentina, y de hecho son un factor que atrae mucho a los estudiantes de otros países, de países vecinos y de Perú, pero que en realidad los 2 grandes inventos argentinos en salud, que son el bypass de René Favaloro y el stent, que también es argentino, la gente no lo sabe, que han salvado y salvan millones y millones y millones de vidas todos los años en todas partes del mundo, claro. No tuvieron premio Nobel, digamos, y no fueron de la UBA, sino de la Universidad de La Plata. Es como una curiosidad que yo que después que terminé el libro la encontré, ¿no? Y lo agregarás en otra edición. Tal cual, exactamente. Mariano, te quería preguntar algo, porque vos sos un estudioso de la educación, claramente, y de la política, pero de la educación. ¿Qué pensás de estos proyectos, de lo que dice, bueno, vamos a nombrarlo, Milei, ¿no?, sobre el tema de terminar con la escuela pública, las escuelas voucher, todo esto es engendros, digo yo, esto corre por mi cuenta, supongo que por ahí coincidís vos, sobre estos engendros educativos que se plantean a la hora de hablar de educación? Sí, básicamente yo escribí una nota hace un mes en página 12 donde lo señalabas como que son como engendros que atrasan entre 70 y 140 años, o sea, el fin de la obligatoriedad de la escuela pública, por ejemplo, es terminar con una disposición establecida en 1884 por la ley 1420, y
y ya fue propuesta en 1974, es decir, estamos hablando de casi 50 años, fue propuesta por un pedagogo que era Luis Zanotti, que postuló que la obligatoriedad escolar primaria iba contra la libertad individual. Después está el tema de los vouchers, que los propuso Margaret Thatcher en Inglaterra en 1979, y digo los propuso porque no se llegaron a implementar, pero no por la oposición de los laboristas, sino porque el mismo Partido Conservador de Margaret Thatcher había sectores que le advirtieron que eso no era viable y que iba a hacer estallar el sistema educativo británico, que era y es bastante bueno, y que entonces no convenía avanzar, y de hecho ella, que no comía vidrio, retrocedió y no implementó las escuelas, quedó como una experiencia piloto, por así decirlo, la cuestión de los vouchers. Chile lo que hizo fue un sistema triple, que es medio complejo. Claro, complejo, pero no tampoco es la teoría de relatividad, se puede explicar en la radio en un minuto. Chile lo que hizo en 1980 fue armar un esquema triple. ¿Qué es el esquema triple? Tener primero un sistema estatal igual que el argentino por presupuesto público. Segundo, un sistema privado también de base, digamos, financiado por las cuotas que pagan los contribuyentes, los papás de los chicos y chicos que asisten ahí. Y tercero, esa es la novedad chilena, un sistema de subsidio de capitación. ¿Qué significa? Un 30% de escuelas en Chile compiten por la matrícula. Es decir, no es que todo el sistema compite por la matrícula, sino que hay un tercio del sistema que compite por la matrícula, y entonces una escuela, un año, puede, si logra captar 1.000 alumnos, tiene, no sé, vamos a decir algo, $10.000 de subsidio. Si una escuela logra captar 500 alumnos, tiene en lugar de 10.000, $5.000 de subsidio del Estado. Es decir, el subsidio va variando año por año de acuerdo a la cantidad de alumnos que consiga traer mediante ese bono educativo que se le da a las familias para que elijan, pero no para que elijan cualquier escuela, sino para que elijan las escuelas que están dentro de ese tercio. Y bueno, Chile se mantiene con ese sistema triple desde 1980, pero bueno, eso fue cuestionado mucho en las movilizaciones de las rebeliones, claro, del 2019 como las anteriores del 2008, que se llamó la rebelión de los pingüinos, porque eran estudiantes secundarios que iban con sus uniformes a las marchas. Claro, esto creo yo que comercializa la educación mucho más y acrecienta la brecha entre los más pobres y los más ricos, porque esto es así, ¿no? Claramente. Sí, totalmente, porque quienes pueden pagar las mejores escuelas después tienen mejores puntajes para el ingreso a la universidad. A mí me impactó mucho la última vez que estuve en Chile, unas gigantografías que había al lado de la ruta donde decía, donde una escuela secundaria se promocionaba como la que había logrado incorporar un mayor porcentaje ese año de estudiantes a las universidades, que también en su mayoría son aranceladas, ¿no? Es un sistema de casi libre mercado en educación, tal cual. Mariano, gracias por habernos atendido. Tenemos que entrarle a este libro, las 100 preguntas sobre la universidad. Creo que tenemos que meternos. La Argentina tiene que rediscutir la universidad. Yo no sé si tendrá que volver a hacer un congreso pedagógico en algún momento y discutir todos los niveles educativos, pero la universidad es fundamental para tener un país más desarrollado, mejor, y más libre. Ahí sí hay más libertad cuando la gente se educa y realmente puede pensar y puede investigar y analizar los distintos aspectos de las ciencias, ¿no? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. ¿Dónde podemos conseguir el libro? ¿Anda por las librerías? Bueno, esto es editado por Homo Sapiens de Rosario, y Homo Sapiens todavía no me dio la lista de las librerías que lo tienen, las que no, bueno. pero en cuanto la tenga te la hago llegar. La informás, así le decimos a los oyentes. Exactamente. Muchas gracias, Mariano, y ojalá un día antes por acá por la zona de Zárate, Campana, y bueno, vamos a hacer algo con una amiga mía zarateña, que es la presidenta del Consejo Escolar, Silvia Fernández Sena. Buenísimo. Con Silvia vamos a hacer alguna presentación allá. Dale, buenísimo. Te mando un abrazo y bueno, éxitos con el libro. Bueno, gracias, un abrazo grande, Luis.